Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces el desarrollo del curso de micro y macroeconomía, para lo cual vamos a preocuparnos del tema que a continuación vamos a preparar. Continuando con el curso, en esta oportunidad vamos a hablar sobre definiciones importantes, en este caso lo relacionado a la economía. El logro de la clase será que al finalizar esta sesión entenderemos qué es la economía, considerada esta como una ciencia, los problemas que la atañen, cómo se subdivide y qué herramientas utiliza. ¿Por qué estudiar economía? ¿Por qué estudiar economía? La primera razón es porque involucra una manera distinta de pensar y razonar. Es decir, el análisis económico se centra en una serie de criterios muy especiales que lo hacen realmente importante a la hora de tomar decisiones. Por el otro lado, también nos va a permitir entender mejor a la sociedad y los asuntos globales, ¿no? De esta manera, cualquier titular podría ser una oportunidad o podría ser de repente un peligro para nuestras aspiraciones de corte empresarial, así como también, ¿por qué no?, personal. La tercera razón es que nos hacen votantes más informados, menos crédulos, capaces pues de no estar vendiendo nuestro voto. Ya sabemos la experiencia venezolana, lo que implicó una mala elección, que inclusive hasta ahora los rezagos de esa decisión mal hecha en su momento todavía continúan, a pesar de los años. En el caso peruano, por ejemplo, la decisión que ha tomado el gobierno, que no parece que fuera económica, pero definitivamente sí involucra, fue el de confinarnos a todos en casa. ¿Qué significa esto? Esta medida fue tomada reconociendo que los recursos que contábamos estaban explicados con la línea punteada. Entonces, ¿qué implicaba el hecho de no tomar esa decisión? Que simplemente la enfermedad o la pandemia se iba a disparar en términos de interés compuesto de una manera explosiva. En cambio, al confinarnos, lo que ha logrado es que la tasa de crecimiento sea mucho menor. Entonces, como que los recursos podrían estar siendo los justos como para poder inclusive paliar cualquier problema que se presente en el mejor de los casos. Por eso es que vemos una lucha frontal. En la parte económica esto significó el paro de todas las actividades. Entonces la repercusión económica no solamente se va a visualizar en este momento, sino lo más probable es que nos acompañe por muchísimos años el resultado de todas estas medidas. El gran problema es que en los últimos tiempos se están aperturando los presupuestos de manera tal que inclusive, como en el discurso de ayer de la ministra, esta manifestaba el día 30 de que los recursos que se estaban usando eran expresados en términos de puntos del PBI, confundiendo más a la población. Por eso es que la tarea esta es pertinente. Les dejo el link como actividad 1 para que ustedes escuchen lo que señala la ministra y cuánto implican los puntos del PBI que se están utilizando. En un momento dado de su alocución, ella pone de manifiesto de que 20.000 millones equivale a tanto en términos de puntos. Entonces, con una fácil operación puede llegarse a tener por lo menos una cifra bruta de cuánto se está comprometiendo hasta el momento en recursos fiscales para el combate del COVID-19. Importantísimo esto porque esos recursos simplemente no son regalados. Esos recursos en su momento los vamos a extrañar y esos recursos seguramente van a obligar a que nosotros hagamos una autopsia de todas las medidas como una auditoría a fin de ver que ellos hayan sido utilizados de manera adecuada. Definición de economía. Tenemos que entender que la definición inicial es la de oikos nomos, ¿no? Un vocablos griegos que decía más que todo como administración del hogar. Pero en realidad lo que reconoce la economía es que existe un conflicto de intereses entre las necesidades ilimitadas que tienen los seres humanos y los recursos que son limitados per se. Eso significa que al contraponerse ellos se genera una escasez que tiene que ser resuelta, desgraciadamente renunciando o aceptando opciones, es decir, eligiendo. A esa renuncia y aceptación de una
opción se denomina costo de oportunidad. La definición de economía es variopinta. Hay muchos autores que definitivamente han dado su posición en cuanto a lo que significa la economía. Una definición alternativa, a modo de resumen, podría ser que es una ciencia social, por lo tanto inexacta, que implica una toma de decisiones racional, eficiente y eficaz, que permita satisfacer las necesidades dada la escasez imperante, considerando que al decidir el uso de los recursos, estos tienen que estar evaluándose contra posibles fines alternativos. ¿Por qué la economía se considera una ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados y provisionales en el tiempo que se formulan sobre una realidad determinada y que son capaces de ser sometidos a comprobación. La economía tiene esas características. Se tiene que evaluar de acuerdo a la coyuntura que se está realizando y sus conocimientos son realmente verificados y han sido elaborados de manera sistematizada. Los requisitos los cumple porque se pueden identificar las características y propiedades y relaciones de los objetos que se están investigando, ¿no? Pues para que en base a eso se construyan proposiciones, ejemplos, ¿no? Si el precio sube, ¿qué pasa con la demanda? Lo más probable es que baje. Y si baja el precio, entonces eso podría generar que la demanda, o sea, las ventas, se incrementen. ¿Eso qué implica? Que realmente hay una relación entre ambas variables, demanda y el precio, de manera inversa, negativa o indirecta, que se traduce en a mayor precio, menor demanda, y a menor precio, mayor demanda. El uso que se hace entonces es desde el punto de vista lógico, ¿no? En base a proposiciones. Utiliza entonces de esta manera en su formulación y comprobación el método científico. Gracias a esto es permitido que se pueda describir fenómenos, explicarlos científicamente a los mismos e inclusive predecir y establecer tendencias. La economía tiene esas características que de hecho la constituyen como toda una ciencia, pero de carácter fáctico, es decir, que tiene que ser verificada generalmente mediante el planteamiento de hipótesis, en que se vinculan una variable que es gobernada contra otra u otras. Entonces, una vez realizado eso, tiene que ser sometido al método científico para su comprobación, su verificación. Por ejemplo, mediante encuestas, puede ser realizado también mediante entrevistas, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son los problemas centrales de la economía? Los problemas centrales de la economía se encuentran vinculados con el tipo de sistema económico que estaría imperando y trata de qué producir, cómo realizar esa producción y para quién producir. Esto lo vamos a poder observar dentro de unos minutos, un poquitito a la hora que, de manera más amplia, cuando estemos viendo sistemas económicos. ¿Qué es el costo de oportunidad? Como ya lo manifesté hace unos minutos, es el costo asociado a la realización de una alternativa en desmedro de otro. Y es que cada vez que hacemos algo, dejamos de hacer otras cosas, como vamos a poder verificar inclusive en este caso numérico. Asumamos que un empresario ha visto ingresar a su hija a una universidad que le cobra al contado 7.000 soles. O si no, de lo contrario, puede pagar una cuota inicial de 500 y 5 cuotas de 1.500 al finalizar los próximos 5 meses. Tenemos que entender que el empresario obtiene una rentabilidad mensual del 10%. Entonces la pregunta que les haría a todos y cada uno de ustedes antes de continuar es: ¿cuál le parece la mejor opción? ¿Pagar al contado 7.000 o pagar a plazos 8.000 soles? Claro, que es el resultado de multiplicar 5 por 1.500 y agregarle los 500 de cuota inicial. ¿Por qué apuestan ustedes? ¿Por pagar al contado o pagarlo a plazos? ¿Ya tienen su respuesta? Si es así, vamos a corroborarlo. A ver, a continuación. En este primer escenario, vemos que podemos pagar o 7.000 o simple y llanamente, ¿qué cosa? Solamente una cuota inicial de 500.
Supongamos que solamente paguemos una cuota inicial de 500. ¿Qué traería esto consigo? Que se liberarían 6.500 para que el empresario lo pueda utilizar durante todo el mes. Y como tiene una rentabilidad del 10%, va a poder ganar pues 650 durante todo ese mes. Entonces al final del mismo podrá contar con 7.150 con los cuales podrá pagar la primera cuota, restándole la cantidad de 5.650, que le generarían a su vez un interés de 565, que sumado a ese capital se constituiría en 6.215, monto que les ayudaría a pagar la segunda cuota, es decir, quedándole un remanente de 4.715. A ver, continuamos. Para el próximo mes, el interés que se generaría del 10% sería 471.50, que sumados a los 4.715 harían un monto de 5.186.5, que lejos nos permitiría cubrir, ¿qué cosa? Los 1.500 de la tercera pensión. Quitado eso, tendríamos un remanente todavía de 3.686, lo cual nos otorgaría una rentabilidad en un mes de 368.65, que sumado a ese capital se constituiría en 4.055.15, permitiéndonos pagar los 1.500 de pensión, quedándonos finalmente 2.555.15 para poder trabajarlo durante un mes, en el que podría recuperar un interés o ganar un interés de 255.515. Esto aumentado a ese capital se constituiría en 2.810.665, que pagando la última cuota le permitiría gozar de un remanente de 1.310. Fíjense, ¿qué significa entonces tomar la decisión bajo este esquema de pagar a plazos? Significa varias cosas. Una es que esta decisión, al capitalizarla en el negocio, le va a permitir ganar 1.310. Ese es uno. Por el otro lado, el empresario no va a quedar sin liquidez, y al no quedar con falta de liquidez, este empresario no va a tener que estar prestándose recursos y pagando el costo que significa financiarse de esa manera. Entonces vemos que la decisión de este empresario fue la correcta. No tuvo problemas de liquidez y encima tuvo acceso a un remanente o ganancia o premio. Señores, eso es lo que se conoce como costo de oportunidad. Esto no habría sido posible si hubiese pagado los 7.000 de inicio. En ese momento se hubiese quedado con 7.000 menos y que tendrían que conseguirlo para capital de trabajo, y por el otro lado habría dejado de ganar los 1.310.665. Vamos a ver la subdivisión de la economía. Sí, la economía para su mejor estudio se subdivide en economía descriptiva, que es la parte de la teoría económica o de la economía que implica el planteamiento de hipótesis de carácter económico. Por ejemplo, he observado que cuando sube el precio la gente no quiere comprar, y cuando baja el precio la gente sí quiere comprar. Entonces planteamos una hipótesis: a mayor precio, menor demanda, y a menor precio, mayor demanda. Entonces lo que estamos viendo es que hay una ley de demanda de pendiente negativa, o sea, pendiente inversa, de relación inversa. Se ha verificado en el tiempo, entonces se ha constituido en una ley, y de esa manera se puede validar entonces nuevas teorías y nuevas leyes bajo ese esquema. B. La teoría económica. La teoría económica es el acervo o biblioteca, como se enciclopedia, que resume todas las teorías y leyes que han sido validadas por la economía descriptiva, y que para su mejor estudio se subdivide en microeconomía y en macroeconomía, donde la microeconomía, denominada también teoría de precios, estudia el comportamiento de los agentes individuales de decisión, que podrían ser los que demandan, los consumidores, los productores, etcétera, y también estudia los distintos tipos de mercado, como son el de mercado de competencia, caracterizados porque hay muchos que compran y muchos que venden, y donde el precio se determina por la ley de la oferta y la demanda, o el monopolio, un tipo de mercado donde hay un solo productor que es el que ejerce poder sobre todo el mercado.
Por el otro lado existe también lo que se conoce como subdivisión la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía, más bien, a diferencia de la microeconomía, estudia no variables específicas, sino a nivel global, a nivel consolidado, a nivel de grandes agregados económicos, como el caso de la renta nacional, la producción del país, o sea, la oferta total, el consumo del país, o sea, la demanda total de todos los productos, etcétera. Asimismo, estudia también a los fenómenos económicos, tales como la inflación, recesión, estanflación, como un medio para poder, pues, contar con recetas válidas por si se volvieran a presentar esos fenómenos y puedan ser, pues, paliados de alguna forma. Finalmente tenemos la parte relacionada con la política económica, que no es otra cosa que la aplicación de la teoría económica. ¿Con qué finalidad? De paliar problemas que se presenten o de mejorar lo que se tiene en perspectiva económica en ese momento. Entonces, de ahora en adelante, cuando digamos estamos estudiando microeconomía o estamos estudiando macroeconomía, lo que estaríamos estudiando, ¿qué cosa sería? Economía, o sea, teoría económica. Vamos a leer o vamos a revisar finalmente lo que se conoce como sistemas económicos. Los sistemas económicos implican la manera como las sociedades solucionan sus problemas económicos. Es un conjunto de elementos relacionados entre sí con el objeto de satisfacer de forma eficiente y posible las necesidades materiales y humanas, empleando los recursos escasos. Aquí se analiza qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir, ¿no? Esas son las funciones que tiene todo sistema económico y puede ser visto desde una perspectiva capitalista, comunista y también, ¿por qué no?, mixta. Desde el punto de vista del capitalismo, lo que se privilegia es lo que se conoce como una economía de mercado, donde el liberalismo económico implica que sean las empresas las que gesten la riqueza, ¿no?, mediante la producción, porque lo que se piensa que lo que se debe producir tiene que ser en función a los beneficios que ésta pueda otorgar y al mínimo costo posible, y producirlo para todo aquel que pueda pagarlo, es decir, para un segmento de mercado que tenga la capacidad para hacerlo. Bajo este esquema hay un respeto irrestricto a la propiedad privada, a los medios de producción. Se busca el máximo beneficio de utilidad y se solicita de que haya la existencia de libre competencia y la menor intervención del Estado, sobre todo a la hora de fijar precios. El comunismo, en cambio, es un sistema donde la dirección central quepa en las manos de los gobernantes, quienes son los que planifican todo lo que requiere la sociedad, ¿no? El qué producir es lo que decide el Estado, el cómo producir va de acuerdo a los planes que se han evaluado, y para quién producir es para el Estado con la finalidad de atender a toda la población. Casos imperantes son como Cuba, Corea del Norte, Venezuela, ¿no? Esto nace bajo la perspectiva de ¿quién? De Carlos Marx, ¿no? Y el cual reconocía que el capitalismo lo que hacía era explotar sistemáticamente a los trabajadores, fomentando entonces lo que se conoce como una lucha de clases, ¿no? Entonces acá es la producción para el colectivo, es decir, todo de acuerdo a lo planificado y todo para el pueblo. Existe una tercera vía que se conoce como la economía mixta, que es un sistema económico mixto, es aquel en que los problemas económicos fundamentales se resuelven por parte de una autoridad central y en parte utilizando también los mecanismos del Estado. Es una economía mixta, existe la libertad de mercado, es decir, existe la libertad de comprar, de vender para obtener beneficios, pero es regulada en gran medida por el Estado. Aquí se reconocen y se protegen la libertad del sector privado, ¿no? Pero también el Estado entra a regular para que evitar fallas en el mercado. El sector público interviene de manera directa en la economía, ¿no? Y por último, el Estado interviene generalmente vía impuestos en la redistribución de la riqueza. Bien,
Hemos visto entonces el día de hoy lo que significarían las definiciones importantes de economía, que van desde por qué estudiar, la economía es una ciencia o no lo es, qué es la economía. Hemos estudiado también temas relacionados al costo-oportunidad, a los sistemas económicos, etcétera. Finalmente, entonces, lo que nos quepa es la segunda actividad, la cual tiene las siguientes características. En función a todos los temas que hemos tratado anteriormente, sírvase redactar 4 preguntas con opciones múltiples. Aquí tenemos un ejemplo para el caso de lo que es economía. Dice, la economía es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social. La economía es una ciencia que reconoce que se debe de decidir los recursos considerando fines alternativos. Todas las anteriores, dice aquí, ¿no? ¿Cuál es la mejor alternativa? Obviamente es todas las anteriores, porque todo lo anterior es observado por la economía. Bien, es una actividad que debemos de realizar para poder presentarlo a la hora de la clase. Por mi parte, solamente me queda agradecerles por la atención brindada. Un abrazo, cuídense.